Habíamos hablado en la última clase de todo lo que era la última parte de lo que era el metabolismo del ion hidrógeno, cómo se eliminaba, el único ácido volátil que hay en el organismo, que es el ácido carbónico por vía respiratoria, y los ácidos fijos, cómo se iban a eliminar a través del riñón, bajo qué forma y quiénes iban a estar implicados en esta eliminación. Producto de esta eliminación de sustancias ácidas por el organismo dependiente de los ácidos fijos que provienen fundamentalmente de los tres metabolismos, nosotros vamos a tener una orina ácida. Por eso es que la orina es ácida, se mantiene un pH entre 4 y 6, producto de esta eliminación de radicales ácidos que provienen del metabolismo del ion hidrógeno. La que sigue. Pero nosotros tenemos tres mecanismos. ¿Tienes ahí el control? Está bien. Entonces nosotros tenemos tres mecanismos por los cuales se va a producir la acidificación urinaria. Uno que es el que estamos viendo acá, el primero, que se va a producir a nivel, fundamentalmente a nivel de túbulo contorneado proximal, pero también lo hace a nivel de túbulo conductor, por eso que le pongo esquemáticamente las dos células, ¿no? En la cual va a haber una reabsorción de bicarbonato y de sodio y una secreción de hidrogenión a este nivel, tanto a nivel del túbulo contorneado proximal como a nivel del túbulo colector. El segundo mecanismo es la formación del fosfato monosódico o fosfato ácido de sodio también, o fosfato monosódico. Y el tercer mecanismo, a eso se llama acidez titulable, ¿no? A eso se llama acidez titulable. Y el tercer mecanismo es la eliminación del ion amonio. El amoníaco, vamos a ver ahora cómo es, que es un cation muy difusible, ¿no? Es monovalente y es muy difusible y es liposoluble, por eso se puede pasar a través de la membrana. Entonces, esos tres elementos, la secreción de hidrogenión en el túbulo contorneado proximal y distal, y colector, la formación del fosfato monosódico o fosfato ácido de sodio, o llamado acidez titulable, y el otro que es el mecanismo de la eliminación del ion amonio. Entonces, en este esquema tenemos lo que es la célula, acá en el lado izquierdo mío, o de ustedes también, la célula del tubular proximal, y allá tenemos la célula del tubo colector. ¿Qué mecanismo se va a formar? El mecanismo que se va a formar es la filtración del sodio, ¿no? La filtración del sodio, producto a nivel del glóbulo renal, va a ser reabsorbido y va a ser secretado hidrogenión. El túbulo contorneado proximal, aquí en esta zona, es la zona más importante de secreción de hidrogenión. ¿Qué es lo que sucede dentro de la célula? Tenemos la formación del ácido carbónico, y el ácido carbónico se va a descomponer en CO2 y agua, ¿no? Y el agua puede eliminar, o puede ser bicarbonato más hidrogenión, y el hidrogenión va a salir hacia la luz del túbulo proximal, y lo que se va a resolver es bicarbonato. El bicarbonato que se está descomponiendo acá, el bicarbonato más hidrogenión, el hidrogenión sale hacia la luz del túbulo proximal, mientras que el bicarbonato es el que se va a resolver al capilar peritubular, al igual que el sodio. O sea, aquí se está resolviendo tanto sodio como bicarbonato, y lo que se está secretando es hidrogenión. En cambio, acá en el túbulo, en la célula del túbulo colector, lo que sucede es que este bicarbonato, o el ácido carbónico, se va a dividir en bicarbonato, puede formar agua, pero a la vez puede formar solamente hidrogenión. Y este hidrogenión también se va a secretar hacia la luz del túbulo. Entonces se secreta el hidrogenión, pero se está resolviendo bicarbonato. O sea, en ambos casos, tanto en el túbulo contorneado proximal como en el túbulo colector, se va a secretar hidrogenión hacia la luz del túbulo y se va a resolver bicarbonato. Pero ¿qué sucede acá? Este hidrogenión que se secreta, y al igual que en el túbulo contorneado proximal, lo que va a hacer es formar bicarbonato que se va a disociar en CO2 y agua. Eso es lo que va a aparecer a nivel de la luz del túbulo contorneado proximal, como también la luz del túbulo colector. Entonces, en ambos casos se resuelve bicarbonato, pero además en el túbulo contorneado proximal se va a resolver sodio.
esta reabsorción lo hacen ayudados con un gasto de energía que va a estar dado por esta enzima, la ATPasa. En este caso es la ATPasa potasio e hidrogenio sensible, que está a nivel de la membrana del túbulo contorneado y también a nivel de la membrana del túbulo proximal y el colector. ¿Está claro? Entonces, aquí el mecanismo es secreción de bicarbonato y reabsorción de sodio reabsorción de bicarbonato y de sodio en el túbulo contorneado proximal, mientras que en el colector se secreta el hidrogenio hacia la luz del túbulo, producto de esta descomposición del ácido carbónico en bicarbonato más hidrogenio. Este hidrogenio se secreta acá y el bicarbonato es el que va a ser reabsorbido hacia la luz del capilar peritubular. Entonces, este es el primer paso en la acidificación urinaria. La siguiente, por favor. El segundo paso, o el segundo mecanismo de acidificación urinaria, es la formación del fosfato monosódico. El sodio que está citado acá se va a unir a este radical fosfato para formar el fosfato monosódico. Pero el ácido fosfórico que ingresa a este nivel del ácido fosfórico, que va a venir en el filtrado tubular, se va a descomponer porque es un ácido fuerte o es un ácido débil. ¿Ah? Es un ácido débil porque se usa rápidamente, entonces tenemos fosfato más hidrogenio. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Los hidrogeniones se van a secretar, ¿no? Y el fosfato en la luz va a formar el ácido fosfórico. Acá también de igual manera se va a reabsorber bicarbonato y sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, y en el túbulo colector lo que se va a reabsorber es bicarbonato y se va a secretar hidrogenio, con la finalidad de que acá lo que se va a formar es el fosfato ácido del sodio, porque este fosfato se une al sodio por tener un radical libre. Entonces se forma el fosfato monosódico o fosfato ácido del sodio. A esto se le llama acidez titular. Entonces, es el segundo mecanismo de acidificación urinaria. El tercero, la siguiente, por favor. El siguiente es la formación del ion amonio. Este ion amonio, dentro de la célula, tanto de la célula tubular proximal como de la célula del tubo colector, provienen de un metabolismo, ¿no? Del metabolismo de un aminoácido. Entonces, el aminoácido que se degrada acá es la glutamina. La glutamina, o sea, producto de la glutaminogénesis que se produce dentro de la célula tubular parietal y de la célula del túbulo colector, se va a formar el amoníaco, el NH3. Este NH3 es un ion monovalente y que es muy liposoluble, por eso es que difunde muy fácilmente a ambos lados de la membrana. El amoníaco puede ingresar a la resistencia flecha bidireccional, el amoníaco puede salir al lado del túbulo y puede regresar sin ningún gasto de energía, lo que no sucede con el amonio. El amonio es un ion, es un catión netamente hidrosoluble, por eso es que al unirse, al secretarse hidrogeniones tanto a nivel del túbulo, la célula del túbulo contorneado proximal, como la célula del túbulo colector, se va a formar, aquí se elimina o se va a salir amoníaco, y el amoníaco, producto de esta secreción de hidrogeniones, tanto en ambas células y con reabsorción de bicarbonato y de sodio en la proximal, y solamente de reabsorción de bicarbonato en el túbulo colector, se va a unir al amoníaco, se une este hidrogenio para formar el NH4. El NH4 no es difusible a la membrana tubular, no es difusible a la membrana de los túbulos contorneados, por eso es que se forma el amoníaco y se va a eliminar como amoníaco. A este amoníaco se le va a unir el cloro que está libre en el filtrado glomerular para formar el cloruro de amonio. Entonces, la forma como vamos a encontrar la acidificación del amonio es bajo la forma de cloruro de amonio, producto de esta unión del NH3 con un hidrogenio que se están secretando a este nivel. Entonces, aquí lo que pasa, lo que sucede es que este catión no es difusible a la membrana porque es hidrosoluble. En cambio, el amoníaco sí es liposoluble y puede pasar a ambos lados de la membrana. Es bastante difusible a ambos lados de la membrana. ¿Bien? Entonces, estos tres mecanismos son los que van a darnos la acidez de la orina. Van a darnos cuánto o por qué es que la orina es ácida.
La luminiscencia por estos elementos, por la eliminación de estos tres sustancias, tanto hidrogenión, el fosfato ácido de sodio o fosfato monosódico y la formación del cloruro de amonio. La siguiente. Vamos a hablar luego de lo que es las acuaporinas. ¿Qué cosas son las acuaporinas? Las acuaporinas son proteínas que van a formar canales para la reabsorción del agua. Entonces, son una familia de proteínas intrínsecas de membrana que funcionan como canales selectivos de agua y median el transporte de agua a través de la membrana plasmática de la célula. Se van a formar como unos poros dependiendo de los aminoácidos que tengan para poder hacer que el agua ingrese y salga de la célula. La primera acuaporina descrita fue CHIP 28, así como bajo esa forma, que pesaba 28 kilodalton y posteriormente fue denominada acuaporina CHIP o acuaporina 1. Esta fue la primera acuaporina que se descubrió, ¿no? Posteriormente fue purificada de los glóbulos rojos humanos en la época de los 80, por IGRI y colaboradores. Hasta el momento ya están en 13 canales proteicos, ya no es 11, sino son 13 canales proteicos de agua de tejidos de mamíferos que se han denominado acuaporina, de la acuaporina 0 hasta la acuaporina unida, que serían 2, que todavía no está bien determinado, bien conocido su mecanismo de acción, pero ya se han identificado 2 acuaporinas más. La siguiente. ¿Cuál es la estructura molecular de las acuaporinas? Esta es la membrana celular, y las acuaporinas son estas asas que se forman. Acá estamos fuera de la célula, lo que sería el citoplasma, y aquí es el interior de la célula. Hacia afuera de la célula, que sería el citoplasma, tenemos 3 asas, que son la asa A, la C y la E, cada una con una determinada cantidad de aminoácidos, ¿no? Y que van a tener una determinada secuencia, por ejemplo. Tiene acá arriba, tiene la alanina, la prolina y el nitrógeno proteico. Estos 3 elementos van a estar a este nivel de la acuaporina. Esta es la estructura de la acuaporina 1. Y en la parte interna tenemos 2 asas, una más pequeña que la otra, la acuaporina B, que es más larga, y la acuaporina D, que es más pequeña. Siguiendo este tipo de ordenamiento de la secuencia de aminoácidos, primero tenemos acá la alanina, la prolina y el nitrógeno. Acá tenemos primero el nitrógeno, luego la prolina y luego la alanina. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque esto, a su vez, va a ser ayudado por moléculas de cromo, y el cromo va a hacer de que se permeabilice mayor cantidad de agua. Aquí se van a formar unas redes, como vamos a ver en el otro esquema, y que van a permeabilizar a esta membrana celular, para que pueda pasar a través del agua, bajo estos poros que se forman, por estos poros que se están formando acá, entre el A y el C, y entre el C y el E, se forman unos poros que entra el agua acá y va a pasar hacia el interior de la célula. Por eso es que es importante esta secuencia de aminoácidos, porque va a hacer de que se permeabilice esta membrana lipoproteica para que pueda ser permeable al agua. La siguiente, pues. Acá tenemos el esquema de la acuaporina 1, en la cual vamos a tener 2 hemiporos, el hemiporo 1 y el hemiporo 2, siguiendo esta secuencia de aminoácidos, ¿no? La alanina, la prolina y el nitrógeno, y luego el nitrógeno, la prolina y la alanina, ¿no? Ambos, esta conjugación de estos aminoácidos, ¿no?, va a permitir que se forme un gran poro, ¿no? Hay una asociación de estos aminoácidos tanto de la parte externa de la membrana, porque esta es la parte lipídica. Entonces, de la membrana interna con la membrana externa se van a unir estos aminoácidos para formar este anillo, como es un anillo, este es un anillo prácticamente, para que facilite la entrada de agua a través de esta membrana lipoproteica. O sea, esta secuencia de aminoácidos producto del metabolismo proteico va a hacer de que se forme todo este esquema, ¿no?, con 3 asas en la parte externa de la membrana celular y 2 asas en la parte interna. A todo este mecanismo se le conoce como acuaporina. ¿Por qué? Porque va a formar un anillo con la secuencia de estos aminoácidos para hacer que que facilite la entrada de agua desde el citoplasma hacia el interior de la célula. Entonces, a esto se denomina acuaporina. Pero es importante esta secuencia de aminoácidos, si no, no puede realizarse el paso de agua. Entonces, a esto por eso se llama canales de membrana proteicos, porque estas proteínas van a formar como unos
Son unos canales prácticamente que van a dejar que el agua transcurra del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Este es el esquema postulado por Furtwängler, ¿no? Este es un esquema que se modificado de Ygritte, que inicialmente describió la aquaporina 1, pero que permite que se unan estos aminoácidos, ¿no? Y forman este pasaje, y también esta unión de estos anillos, por acá también transcurre el agua, no solamente por el orificio, sino por las paredes de estos anillos. Entonces, por eso es que se forma un canal selectivo de agua. La siguiente. Las acuaporinas, ¿qué acción tienen a nivel del riñón o dónde se localizan a nivel renal o a nivel del nefrón? Entonces tenemos que acá tenemos la cápsula del glomérulo renal, ¿no? Acá tenemos el túbulo contorneado proximal. A nivel del túbulo contorneado proximal vamos a tener la acuaporina 1 a nivel apical y a nivel vasolateral. O sea, a nivel del ápice de la célula y a nivel de la base y la parte lateral de la membrana celular. A nivel del túbulo contorneado, del asa descendente de Henle, tenemos la acuaporina 1 también. ¿En qué lado la vamos a encontrar? A nivel apical y a nivel vasolateral, en toda el asa descendente de Henle. Luego tenemos a nivel del túbulo contorneado distal, ¿no? Del distal vamos a tener el asa de Henle, el distal, que es esta acá, y este es el túbulo colector. Entonces vamos a tener la acuaporina 2, pero la acuaporina 2 la vamos a encontrar en la parte apical, vamos a decir, en la parte de la punta que está hacia el lado interno de la célula, hacia el lado interno del túbulo. O sea, el que está mirando hacia la luz del túbulo. Ahí vamos a tener la acuaporina 2. A nivel del túbulo colector vamos a tener la acuaporina 2 también en la zona apical, en la parte más apical, en la zona que está en contacto con la luz del túbulo. La acuaporina 3 que va a estar en la base lateral, o sea, a nivel basal de la célula, que está en relación con el capilar peritubular y con las células, con la pared lateral, o sea, que el espacio que hay entre ambas células. Por eso es acuaporina 3 en la región vasolateral, ¿no? Va a estar localizado fundamentalmente en la región medular. Y la acuaporina 4, que también va a estar la vamos a ubicar a nivel del túbulo colector, pero que va a estar en relación con la parte basal y lateral de la célula, o sea, aquella parte que está en contacto con el capilar peritubular y la otra que está en contacto con las paredes laterales de las células que están pegadas ahí. La siguiente. Esta es la estructura de una acuaporina 1. Tenemos acá la parte apical, tenemos la parte lateral y acá tenemos la parte basal, ¿no? Este es un diagrama que representa la acuaporina 1. Tenemos la acuaporina 1, habíamos dicho que a nivel del túbulo contorneado proximal, y vamos a tener la acuaporina a nivel apical y a nivel lateral y basal, o sea, apical y vasolateral, basal y lateral. Este es el núcleo, que es importante también para la absorción del agua. Entonces, ¿por dónde discurre el agua? Por las paredes, por estos canales que permiten que ingrese el agua y puedan pasar de la célula, puedan pasar hacia los capilares peritubulares. La siguiente, por favor. Esta es la misma estructura, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que ingresa el agua? ¿No? ¿Qué mecanismo sigue el ingreso del agua en la acuaporina? Se va a activar, la acuaporina 2 va a activar un sistema, que es el sistema del AMP cíclico. Este AMP cíclico va a activar a su vez un sistema de vesículas intracelulares que tienen un complejo enzimático. Ese complejo enzimático va a hacer que se permeabilice esta parte apical de la célula para que ingrese el agua. El agua va a transcurrir a través de la membrana y lo que va a hacer es, por un gasto de energía que viene del ATP y también del AMP cíclico, hace que se forme ácido carbónico, y la anhidrasa carbónica es la que va a permitir que esté en relación con ¿quién? Con la hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a hacer que permeabilice la parte basal, así como la acuaporina hace que se permeabilice y se forman los canales de agua. Esto va a ser recepcionado por la hormona antidiurética, y la hormona antidiurética va a producir un ahorro de agua, ¿no es cierto? La hormona antidiurética produce ahorro de agua, por lo tanto va a almacenar el agua en los capilares peritubulares. Entonces, esto se produce por una activación del AMP cíclico en la membrana apical, pero la absorción o la reabsorción de agua, se lleva a cabo con un gasto de energía, producto del gasto de energía que viene del ATP y del AMP cíclico, además del receptor que se encuentra en la parte basal de la célula, ¿no? En la cual el agua va a ser conectada con la hormona antidiurética para producir ahorro de agua a nivel de los vasos peritubulares. ¿Está claro?
La siguiente, por favor. Entonces, tenemos una serie de acuaporinas, acá les tengo 8 acuaporinas en las cuales se conocen el sitio y más o menos la función, algunos que todavía no están bien dilucidados, pero son acuaporinas que ya se conocen que están en determinados órganos y que tienen una determinada función. La acuaporina 0 fundamentalmente la vamos a encontrar a nivel del ojo, fundamentalmente a nivel del ojo. La acuaporina 1 que va a estar a nivel de los huesos, a nivel de los vasos sanguíneos en el cerebro y en el ojo, a nivel de la tráquea, los pulmones, los bronquios, a nivel del riñón, que es lo que nosotros estamos analizando en el túbulo contorneado proximal, y a nivel del tubo descendente, a nivel del asa descendente de Henle, y a nivel del túbulo colector. También vamos a tenerlo a nivel de la vesícula, a nivel de la vesícula vamos a tener a nivel de la piel y a nivel de la placenta. La acuaporina 2, que es otra acuaporina que también va a estar presente en el riñón y que fundamentalmente va a estar en el riñón, la acuaporina 2, ¿no? Va a estar en el túbulo colector, ¿no? Y a nivel del túbulo contorneado distal, fundamentalmente, ¿no? Estamos viendo en el esquema que está en la parte final del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. La acuaporina 3, que también la vamos a tener a nivel renal, en el ojo, en la conjuntiva, en el colon, que en el colon porque va a permitir una absorción bastante importante, ¿no? La acuaporina 2 tiene relación también con la absorción, las acuaporinas en general, las que están comprometidas con el túbulo contorneado distal y con el túbulo colector, que son la acuaporina 2, la acuaporina 3, van a tener relación con la hormona con aldosterona, porque van a permitir el ahorro de agua con el sodio y secretar potasio e hidrogenión, que es otro mecanismo por el cual se acidifica la orina. También vamos a encontrar la tráquea, lo vamos a encontrar en el estómago, en el intestino delgado y en el cerebro. La acuaporina 4 la vamos a encontrar en el riñón, en el cerebro, en el estómago y en el pulmón. Perdón.